Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que está por demás decir que es realmente profunda, pues en ella nos encontramos con una manera de tratar de entender los caminos de Dios. ¿Cómo entender los caminos de Dios? Si su sabiduría es tan alta que el cielo no la puede contener, es tan baja, tan profundo que no se puede alcanzar, y es tan ancha, tan inmensa que ningún ser humano con una mente finita la puede entender. El título de la lección de esta semana es La ira de Eliú. Esta lección es una lección que nos lleva de la razón a la lógica, de la lógica a la fe. Y en este contexto podemos ver lo que es mi realidad y la realidad de Dios. Esta semana yo me he preguntado, ¿qué pasaría si los amigos de Job hoy por hoy vieran el escenario que tú y yo estamos viendo? Ellos creían estar en lo correcto. Ellos creían hacer un juicio verdadero. Sin embargo, nos damos cuenta que mis pensamientos no son tus pensamientos. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Por lo tanto, ¿cómo entender las insondables, inescrutables sabiduría de nuestro Dios? Esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender lo que es la ira de Eliú, el razonamiento, la lógica comparado con la fe. De tal manera que vamos a descubrir quiénes eran los consoladores miserables. ¿Quiénes eran estos consoladores y por qué se les llama miserables? De acuerdo a esta lección, esto usted va a estar descubriendo paso a paso. Seguidamente va a comprender cómo fue la entrada de Eliú dentro de la conversación de aquellos tres amigos que estaban enfrente de Job. Al estudiar, comprender y descubrir, usted va a disfrutar qué hace que Eliú defendiera a Dios y cómo lo hace. De tal manera que esta semana va a ser una semana de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, de mucho razonamiento, pero más que eso, vamos a comprender la posición de Job delante de esta situación frente de sus amigos. Vamos a ver cuál fue la irracionalidad del mal. O sea, tenemos la razón, pero en este caso el mal es irracional. Para terminar, vamos a disfrutar cómo entender el desafío de la fe. Por lo tanto, amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 55, el verso número 9. Pero antes de estudiar o repasar la lección de esta semana, te invito a que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza para que oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que limpia, purifica y santifica nuestra alma, venga a cubrirnos por la fe, Señor, para que podamos abrir nuestros ojos a las verdades de tu palabra. Envía tu Santo Espíritu para que Él sea nuestro Maestro y nos guíe a toda verdad. Bendícenos, oh Dios y Padre, en el nombre santo y precioso de Jesús.
nuestro Señor, Salvador, a quien sea la honra, la gloria, para siempre. Amén. Pues bien, Isaías capítulo 55, versículo número 9. El testimonio bíblico dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí Dios está diciendo claramente que la medida de nuestra mente es mucho más alta que nuestros pensamientos, que son terrenales. La medida de los caminos de Dios son tan gloriosos que el ser humano que camina terrenalmente jamás podrá caminarlo. Tanto así que dice: mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. En la lección de esta semana nos encontramos a un joven llamado Eliú. Eliú fue el cuarto amigo que llegó donde se encontraban aquellos tres amigos frente a Job, juzgándolo, de alguna manera señalándolo y hasta condenándolo por la conducta en la cual él se encontraba. Dice así la lección: y así sigue la batalla verbal entre Job y estos tres hombres, con palabras que a veces son profundas, palabras que son hermosas, son filosóficas, son sólidas y en algunas ocasiones verdaderas. Sin embargo, no todo lo que ellos decían eran realmente frases que fueran de bien y justas para aquel varón con el cual se encontraban ellos de frente. Tanto así que incluso los dichos de Elifaz, de Bildad o de Sofar, y esto es porque, como hemos visto una y otra vez, ellos tenían muchas cosas buenas para decir, solo que lo hacían en el lugar no lo hacían en el lugar oportuno o en el momento preciso. En otras palabras, no es las cosas como las decimos nosotros, sino, no es lo que decimos nosotros, sino cómo lo decimos y en el momento oportuno o inoportuno. Por ejemplo, aquí nos presenta una maravilla de palabras que se encuentra en el libro de Proverbios. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. De tal manera que tenemos que hablar apropiadamente en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Aquí nos presenta la lamentable condición de estas palabras. Aquí Job escuchó a sus amigos. La cosa se puso difícil, se puso bien confusa, pero el problema no terminó allí, sino que además de estos tres acusadores, vino un cuarto acusador. Ahora, el conflicto no era que venía un cuarto acusador, sino que venía un cuarto que era un muchacho joven, sin experiencia, y vino de alguna manera fanfarroneando, tratando de defender a Dios y mostrando a Job que se encontraba en una triste, miserable condición, siendo acusado por este joven. Aquí vemos que ellos hablaban equivocadamente, y aquí nos encontramos que apareció una nueva persona en esta escena. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es: ¿quiénes eran los consoladores miserables? Veamos qué nos enseña la lección. Estudiando la sección del día domingo, nos encontramos con los consoladores miserables. ¿Por qué le llama el autor de esta lección consoladores miserables? Bueno, de acuerdo al estudio de este día, podemos ver que aún después de la poderosa expresión de fe de Job, estos amigos, llamados los amigos de Job, continúan con un combate verbal que es de alguna manera filosófico, de mucha sabiduría, y se extiende con una variedad de muchos capítulos, muchas preguntas profundas, como por ejemplo temas importantes acerca de Dios: el pecado, la muerte, la justicia, la maldad, la sabiduría y la naturaleza efímera de la humanidad. En este día la lección nos presenta cómo en estos versículos se expresan cosas
tremendas y maravillosas acerca del libro de Job. Por ejemplo, Job capítulo 13, versículo 28 dice: y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Esta es la descripción de Job, de su condición triste, deplorable. Su cuerpo se va desgastando poco a poco hasta consumirse como se consume un vestido por la polilla. Elifaz dice en el capítulo 15, el versículo 14 al 16, dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? O sea, está diciendo Elifaz, el hombre es pecador. Versículo 15, he aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Está una discusión, un combate, una serie de argumentos que trata de explicar lo que está sucediendo. En Job capítulo 19 nos encontramos con algo más interesante todavía. Job 19, versículo 25 en adelante, nos dice claramente cuál es la descripción de este combate o lo que está pasando. Dice: la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Está describiendo lo que son la causa y el efecto. Si has pecado, te está yendo mal. Si te has apartado de Dios, esto te está pasando, Dios te está castigando. Esto es lo que está diciendo Elifaz. Ahora, en el capítulo 28, el versículo 28, me encanta lo que dice aquí, porque aquí está hablando algo poderoso. Dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. En otras palabras, le está diciendo, ¿sabes qué? El temor de Dios, si tú temes a Dios, es como quien dice, deberías de apartarte del mal. Eso es sabiduría. Y ser inteligente, dice, es apartarse del mal. Estos son los consejos que le están dando los amigos de Job a Job. De tal manera que aquí podemos ver claramente que a lo largo de estos capítulos los argumentos continúan. Elifaz, Bildad y Zofar siguen argumentando contra de Job. Y no solamente eso, sino que ellos no ceden en su posición de acusar. Por otro lado, Job está en una condición más difícil. Pero vea lo que estos amigos decían. Su conclusión era: la gente recibe lo que merecen en la vida. Por lo tanto, lo que le sobrevino a Job tenía que ser el justo castigo por sus pecados. Oiga, qué tremendo. Estos amigos realmente se portaron bien crueles, miserables con aquel amigo. Job seguía lamentándose. Job se mantenía y seguía creyendo que él no merecía ese castigo, ese sufrimiento, ese altercado que había entre ellos. Dice aquí, cada consolador acusaba a Job de pronunciar las palabras vacías y vanas, y Job le respondía. De alguna manera se defendía a Job, porque él decía: lo que me está pasando es injusto, yo no he hecho nada malo. Recuerde que aquí hay un conflicto, está una controversia entre si Dios solamente le da el bien a aquel que se porta bien y al que se porta mal le va mal. ¿Es así verdaderamente Dios? ¿Es arbitrario Dios? Bueno, aquí lo dice claramente. Al fin, ninguno de ellos tampoco, Job, comprendieron lo que sucedía. ¿Cómo podían entender ellos si había un gran conflicto? Recuerde que este conflicto se realizó ahí en el cielo y se trasladó aquí a la tierra. ¿Cómo entenderlo? Un punto de vista limitado ellos tenían. Estaban limitados para poder ver y entender lo que estaba pasando. Dice aquí, si podemos obtener alguna lección de estos pasajes de la Biblia, podemos ver que nuestro entendimiento humano es limitado. Necesitamos humildad para hablar de Dios y del modo en que Él actúa. De tal manera que si conocemos alguna verdad, tenemos que tener humildad. Hay que ver si tenemos mucha verdad, tenemos poca verdad, o quizás ni siquiera entendemos lo que sabemos. De tal manera que necesitamos entender cómo aplicar las verdades que sabemos. Había aquí un conflicto visible entre Job, sus tres amigos y ahora este tercer amigo llamado Eliú. Pero ninguno de ellos, cinco,
entendían el conflicto cósmico, la lucha entre el bien y el mal reflejada en el siervo Job. Por lo tanto, descubramos qué nos enseña la lección en el día lunes y aprendamos de este día de la lección cuyo tema es la entrada de Eliú. Veamos qué nos enseña la lección. Muy bien, estamos en la sección del día lunes, donde nos encontramos lo que es la entrada a la discusión o los argumentos del personaje llamado Eliú. Esta es la manera en cómo Eliú entra en la conversación. Es interesante notar que Eliú se considera que era un joven muchacho que entra en la conversación. No se sabe en el trayecto de la conversación en qué momento entra Eliú, pero sí se mira claramente la actitud que tenía Eliú cuando participa en la conversación o discusión donde se presentan todos los argumentos. Desde Job, capítulo 26 al 31, el héroe típico de esta historia es Job y su discurso, que al final él mantiene, persiste y mantiene durante todo el trayecto de la discusión. También vemos a los tres hombres o a los tres amigos. Ellos eran elocuentes, apasionados y enfrentaban a Job tratando de que él entendiera que él estaba mal. Pero Job repite su argumento y Job dice: yo no merezco lo que me ha ocurrido. Punto. Esto es así. Ahora, otra vez, Job representa, dice aquí, a muchas personas que sufren. La pregunta es, ¿por qué sufren la gente? Bueno, en algunos casos la respuesta al sufrimiento es sencillamente fácil. La gente claramente se echa encima los problemas, pero muy a menudo y en especial en el caso de Job, eso no es lo que ocurrió. En otras palabras, aunque algunas veces por ignorancia o voluntariamente hacemos cosas que nos arrastran problemas, lo cierto es que detrás de la cortina hay un conflicto que humanamente no podemos ni ver ni percibir mucha gente. De tal manera que al concluir el capítulo 31 es interesante notar lo que dice: nada de lo que había hecho justificaba lo que le estaba ocurriendo ahora, en este caso, en el caso de Job. Tanto así que el libro de Job, capítulo 31, dice claramente, aquí terminan las palabras de Job, capítulo 31, el versículo 40. De tal manera que se concluye la conversación de Job, pero el conflicto no termina allí. Como ya dije, no sabemos en qué momento Eliú entra en la conversación. No sabemos si al comienzo, a mediados de la conversación, a mediados o casi al final de la conversación, no sabemos. Pero aquí vemos a Eliú. Dice aquí por primera vez se menciona a Eliú en el capítulo 32, en el libro de Job. Obviamente había oído parte de la conversación, las largas discusiones. No se nos dice cuándo apareció, como lo dice aquí la lección. Lo que sabemos o lo que no sabemos, bueno, aquí dice, no estaba él satisfecho. En realidad, Eliú se mira frustrado, se mira airado, se mira impetuoso. Escuche lo que dice Job capítulo 32, versículos del 1 al 5. Dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, o sea, los tres amigos de Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Oiga la descripción. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Oiga bien, este individuo llamado Eliú estaba defendiendo la causa de Dios, según él. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no daban que responder aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú a Baraquel, busita, y dijo, o sea, aquí entra Eliú de una manera intempestuosa, violenta, lleno de ira. Ahora, es interesante notar
que en estos 5 versículos, dice aquí, se nos dice 4 veces que se encendió en ira por lo que había escuchado. Eliú procuró dar su explicación sobre lo que él comprendía de los temas que todos estos hombres habían analizado a causa de la calamidad que cayó sobre Job. Él entra violentamente y empieza a arremeter con todo. La entrada de Eliú fue violenta. Ahora, es interesante notar que él era un joven muchacho. Por lo tanto, habló desmedidamente, frustrado, enojado, airado. Ahora, la pregunta aquí se encuentra es, ¿se justificará a sí mismo más que a Dios el hombre? Una distorsión de la verdad, de la verdadera posición de Job. La forma en que interpretamos las palabras de las personas es muy importante. Es posible que Eliú malentendió lo que decía Job, malentendió lo que decían sus 3 amigos, y ahora él salta al escenario haciendo el mismo error, arrastrado por las pasiones humanas, sin entender lo que estaba pasando. No podía ver el conflicto que había detrás de las cortinas y salta al escenario de manera violenta. Veamos qué es lo que sucede en el trayecto, o mejor dicho, en el resto de la historia, estudiando la lección del día martes, con el tema que es Eliú defiende a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la lección? Veamos y descubramos qué nos enseña la lección. Hemos llegado a la sección del día martes, y en este día se presenta en la lección la manera como el joven Eliú defiende a Dios. Recuerde que Dios se defiende solo. Él no necesita que nadie lo defienda. Sin embargo, en este día de la lección dice que Eliú defiende a Dios. Se han escrito muchos comentarios a lo largo de los siglos acerca de Eliú y lo que él aporta en el diálogo entre los 3 amigos de Job y Job. Ahora, algunos ven en él un camino importante, muy significativo, aparentemente diferente del diálogo que se está dando entre Job y sus amigos. Sin embargo, realmente no es fácil ver cuál es la diferencia entre el juicio que están haciendo los amigos de Job y el juicio que está haciendo Eliú. De hecho, el juicio que está haciendo Eliú es un juicio lleno de ira, lleno de violencia, lleno de justicia y además de eso, de juicio. Realmente, dice que son los mismos argumentos que los otros 3 hombres habían hecho para con Job. Ahora, él lo que está haciendo de alguna manera es defendiendo el carácter de Dios. Aquí vemos que es la acusación de injusticia con respecto a los sufrimientos de Job. Ahora, recuerde que aquí está el gran conflicto. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es justicia y también es juicio. Pero recuerde que la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que Eliú está diciendo aquí, que Dios es justicia, Dios es juicio, que es lo mismo que dijeron sus amigos. Ahora aquí, ¿qué verdades expresa realmente aquí Eliú? ¿Cuál es lo diferente? Estas son paralelas. Lo que él está diciendo es paralelo con lo que dijeron los otros 3 amigos o los otros 3 hombres. ¿Cuál es lo inadecuado de este asunto? Recuerde que la misericordia triunfa sobre el juicio y lo que ellos están haciendo aquí es un juicio. Ahora, realmente Dios es justicia, pero Dios es más que justicia, es misericordioso, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, en el capítulo 34 de Job, escuche lo que Eliú dice. Dice, además Eliú dijo, oíd, sabios, mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos. O sea, él llega para decirle a los sabios más sabiduría. ¿Y qué es lo que él añade? Versículo 10. Por lo tanto, varones de inteligencia, oídme. Oiga, hasta con elogio llega. Lejos esté Dios de la impiedad. Oiga bien, Dios es recto, dice aquí. Versículo 1. Y el omnipotente de la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra. O sea, aquí está diciendo Dios retribuye, Dios paga al hombre de acuerdo a lo que él hace. Versículo 11 sigue diciendo, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino.
Si por cierto Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. En otras palabras, él está diciendo, el alma que pecare, ésta morirá. Juicio sin misericordia. Ahora, tal vez lo que podemos ver en Eliú, como los otros hombres, es temor y el temor de Dios. Eso es lo paralelo. Dice, el temor de Dios no es como ellos creen. En otras palabras, ellos estaban temiendo a Dios por temor, literalmente. Ahora, ¿qué puede decir Eliú? Sino decir verdades acerca de la bondad de Dios y la justicia y el poder de Dios. Sin embargo, no es lo que él está diciendo aquí. Solo está declarando juicio sin misericordia. De tal manera que él está diciendo, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios está lleno de sabiduría. Si este hombre está yéndole mal, es porque él ha hecho algo malo. Entonces él está declarando un juicio. Pero su juicio es equivocado porque usted y yo sabemos de que Job estaba sufriendo injustamente. Dice aquí, Dios no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará a los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. En otras palabras, es más, esto es la teología de la retribución, y si te es mal, te va mal. Dios castiga a todo aquel que se porta mal. ¿Es realmente así? Entonces, ¿por qué los impíos no les cae el castigo? Entonces, ¿qué están haciendo impíamente? Si Dios es justiciero y castiga al que hace mal, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanto crimen? Y esos criminales en todos los niveles sociales no tienen ningún juicio, no les pasa nada malo. Entonces, ¿cómo entender eso? Job está sufriendo porque está siendo abusado por el enemigo de las almas. Ahora, el juicio que se está haciendo aquí entre estos hombres es un juicio humano, un juicio incompleto, un juicio imperfecto. De tal manera que él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. En otras palabras, aquí está diciendo que Dios resiste a los soberbios. Es lo que está diciendo Eliú. Sus palabras estaban bien, pero su juicio estaba siendo equivocado. Job está recibiendo lo que se merece. Esa es la única conclusión lógica que nos presentan los argumentos de Eliú. Recuerden que este libro es un juicio en contra de Dios, pero ¿qué? Job él es el que está siendo de alguna manera juzgado. Escuchen lo que dice aquí. Eliú entonces estaba tratando de proteger su propia comprensión de Dios frente al mal tan terrible que le había sobrevenido a un hombre bueno como Job. Entonces él tenía una comprensión de Dios parcial, no completa. Su juicio era un juicio sin misericordia, por lo tanto, su juicio no era correcto. Es cierto, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es justiciero, pero más que eso, Dios es misericordioso. Aquí lo dice claramente la Biblia, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal es la inteligencia. Pero en este caso no aplicaba al caso del siervo Job. Por lo tanto, descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de este tema también, el cual es la irracionalidad del mal. Muy bien. Estudiando la sección del día miércoles, usted se encuentra la respuesta a la respuesta que no tiene respuesta. ¿Cuál es el origen del mal? Realmente no hay una explicación, ni lógica, ni científica, ni espiritual, mucho menos material. Al que algunas cosas suceden por alguna razón en esta vida, el origen del mal y del pecado no tiene realmente explicación. Estos 4 hombres llamados los amigos de Job, incluyendo ahora Eliú, estos creyentes en Dios y en su justicia, se encontraron en un dilema. Ellos empezaron a hacer juicio a aquel hombre que estaba sufriendo. Ellos trataron de explicar la situación de Job de una manera racional y lógica. Oiga bien,
Ellos estaban tratando de usar la razón para entender lo que estaba pasando con Job. Ahora, esta razón, podemos decir, esta manera de verlo lógicamente no tenía sentido, algo que pusiera o consistiese en una comprensión del carácter de Dios. Ahora, las personas no pueden entender el mal y estos hombres tampoco podían entender la razón del origen de lo que Job estaba sufriendo. De hecho, ellos tenían una posición adversa para la condición de Job. En realidad, su posición podemos ver claramente que aunque estaba parcialmente correcta en cuanto a Dios, ellos no entendían la causa, el origen de la situación que enfrentaba Job. Leo literalmente: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se puede encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. En otras palabras, como dice la inspiración, no encuentra una razón lógica, no tiene explicación. Una palabra similar a pecado sería el mal. ¿Por qué existe el pecado? No hay una explicación lógica. ¿Por qué existe el mal? Es por la misma causa. No se puede explicar. Dice aquí, encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, entonces dejaría de ser mal. Aunque algunas cosas, como ya dije, suceden por alguna razón, el mal realmente no era parte del plan de Dios. Encontrar alguna excusa es, como quien dice, ponerse a su favor. Algunas personas piensan, no entiendo, no sé por qué está pasando lo que me está pasando. Esto no tiene sentido. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el mal? Algunos dirán, ¿por qué Dios permite hasta el gobierno que tengo en mi país? Como sucede en algunos países donde están sufriendo, enfrentando situaciones bien terribles. Ahora, entonces, no tiene sentido. Hay una buena razón por la cual Job y sus amigos no encontraron el sentido a todo lo que estaba sucediendo. El mal mismo no tiene sentido. Si pudiéramos comprenderlo, si se adecuara a algún plan lógico y racional, entonces no sería tan malo, porque serviría con un propósito racional. Entonces, ¿cuál es el origen del mal, del dolor, del sufrimiento, del pecado y de la maldad? Bueno, en este día de lección nos manda el libro de Ezequiel en el capítulo 28, donde encontramos lo que es el origen verdadero de la maldad y el pecado. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Oiga bien, esto se refiere al diablo. El diablo era, dice, el sello de la perfección. Recuerde que dije era, ya no es. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Era lleno de sabiduría, de hermosura, era el sello de la perfección. Entonces, ¿qué pasó? Escucha lo que dice el versículo 15. Perfecto eras. ¿En qué tiempo está? Perfecto era. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Este ser creado fue creado perfecto. Lo hizo Dios. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué se halló en el diablo? Maldad. Lucifer era un querubín protector. Él era como quien dice un guardaespaldas de Dios. Estaba cerca de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué fue el pecado que cometió? Escuche lo que dice. Porque por lo que yo te eché del monte de Dios, fue arrojado, y te arrojé, dice, entre las piedras de fuego, oh querubín protector, porque se convirtió en pecado. ¿Por qué? ¿Cuál fue su pecado? Escucha el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea, es un mal ejemplo, pero ese es el ejemplo perfecto de cómo el ser humano se puede llegar a corromper. Dios hizo una criatura hermosa, perfecta,
Dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Era un ser perfecto hecho por un Dios perfecto. Estaba en un ambiente perfecto, allá en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, él era un ser exaltado, lleno de sabiduría, bello, cubierto de piedras preciosas, era un querubín cubridor, que estuvo en el santo monte de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se corrompió, permitió que el mal lo tomara y de manera irracional y de manera ilógica se corrompió. Yo he llegado a la conclusión en esta vida que ciertamente los seres humanos somos seres hechos por hábitos. Si usted tiene hábitos buenos, usted está lleno de virtudes buenas. Y si usted está lleno de hábitos malos, usted no tiene virtudes, tiene imperfecciones y de esta manera se convierte en vicios. Si usted tiene hábitos buenos, usted tiene virtudes. Pero si usted tiene malos hábitos, usted es una persona viciosa, con vicios. Y esto es lo que está pasando. Este se corrompió, se envició porque él quiso se enalteció su corazón, dice, y quiso ser igual a Dios. Quiso tomar la posición de Dios. Él era un ser creado, pero se enalteció su corazón. Ahora, podemos ver aquí claramente por qué entonces sucedió lo que sucedió. Porque se corrompió su corazón. Comprendamos qué nos enseña la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña en este día de lección con el tema que es el desafío de la fe. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta el desafío de la fe. Un desafío es aquello que usted no está acostumbrado a realizar. O sea, que está de alguna manera desafiado a hacer lo impensable. Muchas veces podría ser hasta irracional hacer algo que parece que no puede ser así. Y esto es lo que nos está explicando en este día de la lección. Tanto así que presenta que los personajes del libro de Job como mortales veían y actuaban de cierta manera. En otras palabras, el punto de vista de ellos estaba limitado por lo que humanamente podían ver. Ellos consideraban el mundo físico, natural y espiritual, pero no totalmente. Ellos veían de manera parcial. Es interesante que todos estos debates acerca del mal que afectó a Job, ninguno de ellos, hablando de los 4 amigos de Job, ninguno de ellos le echó la culpa al diablo. Ninguno de ellos se refirió al diablo como el causante del mal. Al contrario, todos decían que era Dios el que estaba castigando a Job, que lo estaba reprendiendo porque estaba haciendo a lo mejor algo indebido. Ellos no le atribuyeron al enemigo la causa directa de los males. Pensaban que ellos estaban en lo correcto, de tal manera que ellos no alcanzaron su objetivo de explicar el porqué del dolor y el sufrimiento de Job. De hecho, ellos fracasaron en ese intento. Pero ¿sabe qué? Usted y yo conocemos de manera clara el conflicto cósmico cuando encontramos en los primeros capítulos de Job, cuando se reúnen los hijos de Dios y entre ellos se mete el diablo a tener una conferencia con Dios, y donde Dios le dice: ¿has considerado tú a mi siervo Job? Yo me puedo imaginar por la fe la reunión aquella donde los representantes de los mundos no caídos están dando su reporte al creador, al gobernador del universo. Entonces el diablo, que siempre le gusta hablar mal de todo mundo, señalar, acusar, condenar, empezó a condenar, a señalar de todos. Entonces ahí Dios le preguntó: ¿has considerado a este siervo mío, a mi siervo Job? Ustedes recuerdan lo que le dijo: te sirve porque lo has bendecido, lo has rodeado de bendiciones. Entonces, en los capítulos iniciales de Job tenemos algo que nosotros podemos entender que ellos no entendían. Tenemos algo que ellos no tenían. La bondad del hombre y su fidelidad a Dios causaron el mal en este caso, en el caso de Job. ¿Acaso de qué modo se entiende esto? O sea,
Si te portas bien, te puede ir mal. Entonces, ¿para qué portarse bien? Y aún si Job hubiera sabido lo que sucedía, a lo mejor hubiera reclamado a Dios, mejor usa a otro, Señor, no me uses a mí. Imagínense ustedes todo lo que tuvo que pasar Job, el sufrimiento que él pasó, y también su esposa. Pónganse a pensar la gente que murió, pónganse a pensar en la muerte de los hijos de Job, en la muerte de los criados de Job. Pónganse a pensar en las propiedades. Todo esto es arbitrario. Job no se ofreció a Dios para que él fuera el que fuera probado en esta situación. Ahora, es obvio en todo este testimonio que Dios venció al diablo. Tanto así que el diablo desaparece de la escena. Solo aparece 2 veces en las reuniones. El diablo no reconoció su derrota. Ahora, la pregunta es, ¿valía la pena la muerte de tanta gente, el sufrimiento de Job? Nosotros tenemos ahora muchas otras preguntas que tal vez no podemos responder. O sea, quedan todavía en el aire, quedan preguntas sin respuesta. Ahora, imagina todas las preguntas que tenía Job. ¿Qué tantas interrogantes él podría pensar? O sea, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Mira, mis hijos muertos, mi hacienda destruida, todo mi ganado. O sea, yo te he sido fiel, Señor. ¿Cómo es posible? O sea, hay muchas preguntas sin responder. Ahora, la lección aquí nos dice que aquí hay un desafío de fe. Y este desafío tenemos que nosotros responder por la fe. Leo literalmente. Aquí hay una de las lecciones más importantes del libro de Job. La de vivir por fe y no por vista. ¡Wow! O sea, usted no debe de confiar en lo que ve. Usted debe de confiar en lo invisible. Dice aquí, confiar en Dios y permanecer fieles a Él, aun cuando no podemos explicar las cosas que nos suceden. No vivimos por fe cuando todo está racionalmente explicado. En otras palabras, cuando usted entiende la vida claramente, usted no estará viviendo por fe. Usted entiende lo que entiende. Pero ¿sabe qué? Usted no sabe lo que no sabe. Hay muchas cosas que usted y yo no podemos ver de manera natural. Nosotros vivimos por fe cuando confiamos y obedecemos a Dios. Y esto es lo que vivía Job. Job confiaba, obedecía a Dios a pesar de todo lo que le estaba pasando. Ahora yo le tengo a usted una pregunta. ¿Cuáles son las cosas de fe que usted todavía no entiende? Hay muchas. Por ejemplo, ¿usted cree que hay un cielo nuevo y una tierra nueva? ¿Usted cree que hay una santa ciudad allá en el cielo? ¿Usted cree eso realmente? Eso es un asunto de fe. Hay un cielo nuevo. Es más, le digo, hay 1000 caminos que usted no conoce y que son los caminos que Dios les tiene a usted para darle una bendición. Y usted solo busca uno. Imagínese qué difícil es eso. Por ejemplo, ¿hay resurrección? ¿Será que los muertos realmente se resucitan? Ese es un desafío de fe. Creer que usted y yo vamos a resucitar solo por creer en Cristo, solo por confiar en sus promesas. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es un asunto de fe. ¿Cómo vamos a tener vida eterna, vivir para siempre en la eternidad con Dios? Este es un desafío de la fe. Por lo tanto, es pues la fe, la certeza, la confianza, la seguridad, que lo que no se ve es de acuerdo a la palabra de Dios. Hemos de vivir por fe y para fe. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias mis hermanos y hermanas con corazón por venir a estudiar con nosotros toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estudiamos una lección que realmente abrió nuestros ojos para entender más allá de la razón, más allá de la comprensión humana de las cosas de fe. En esta lección pudimos ver lo que es el análisis con respecto a la fe, la razón y cómo los amigos de Job
en un intento por explicar, por entender los límites del conocimiento humano, no pudieron entender lo que realmente era invisible para sus ojos. Dice aquí, hablando de un escritor, escribió acerca del filósofo alemán Immanuel Kant y su intento de entender los límites del conocimiento humano, especialmente en lo que respecta a las acciones de Dios. En otras palabras, la gente trata de entender el conocimiento de Dios, pero aunque usted y yo conozcamos de Dios, todavía conocemos en parte. Jamás podremos entender la mente de Dios. De tal manera que es un asunto de fe y no de conocimiento. En la experiencia de Job, encontraba él sufriendo. En su momento de conciencia, Job podía entender en parte. Los amigos de Job también entendían en parte. Y aunque ellos trataron de explicar, no pudieron explicar lo que no tenía explicación. Dice aquí que él estuvo bien en resistir el consejo de sus amigos que procuraban racionalizar su desgracia. La fortaleza de la posición de Job consistía en saber ahora lo que antes no sabía, lo que Dios pensó que estaba haciendo al acumular desgracias sobre él. Cuando se presentaron los amigos de Job, llegaron allí, se quedaron perplejos, no pudieron ni hablar por 7 días. Hasta que Job habló, ellos empezaron a hablar. Los 3 amigos dijeron: mira Job, tú andas mal, tú estás haciendo algo malo, por lo tanto Dios te está castigando. Ellos le atribuían a Dios todo lo que le estaba pasando a Job. La causa de Job era porque él estaba mal, de acuerdo a los amigos de Job. Ellos pensaron que podían explicar lo que le sucedía a Job en una sencilla relación de causa y efecto. Sin embargo, no pudieron responderle a Job sus preguntas. Y pudimos ver cómo entra aquel joven llamado Eliú. Eliú llegó más violento que los otros, tanto así que la enseñanza de la Escritura nos enseñó que él entró con ira, tratando de defender la posición de Dios y diciendo que Job no era justo, que el justo era Dios, él estaba en lo correcto en parte. Por esto entonces nos encontramos que su razonamiento estaba equivocado. Un poderoso ejemplo del hecho de que la realidad y el Dios que creó y sostiene la realidad no necesariamente siguen nuestra comprensión de cómo opera Dios y funciona el mundo que Él creó. De tal manera que no existe para la mente humana, por así decirlo, una manera de entender claramente lo que Dios hace. Algunas veces no tiene sentido. Hay cosas que suceden que nosotros no podemos entender ni comprender. Y esta era la situación de los amigos de Job. Tanto así como vimos los largos discursos, viendo la miserable situación de Job, ellos al argumentar, al presentar sus ideas, ninguno de ellos mencionó que el origen del mal, el dolor, el sufrimiento y el pecado es el diablo, es el originador de todo el mal. Ellos no lo mencionaron. Su conocimiento era limitado, sus opiniones eran equivocadas. Ellos tenían ciertas verdades. Ellos creían en que la ley de la retribución era: si te portas mal, te va mal. La teología de la retribución. De tal manera que ellos mostraron su ignorancia a las verdades eternas de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué tanto sabes tú de estas cosas? ¿Y qué tan ciertas son las cosas que tú sabes? Por ejemplo, en temas doctrinales, ¿es esa toda la verdad? ¿O es totalmente parte de la verdad? Podemos confiar en nuestra propia sabiduría y creer que estamos bien como estos 3 amigos de Job, incluyendo ahora el cuarto que conocemos como Eliú. Escuche lo que dice la lección aquí. Cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro, de tal manera que podemos creer, confiar y obedecer en Dios. La lección: la ira de Eliú
nos enseñó 5 conceptos, 5 verdades que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, consoladores miserables. Vimos los argumentos de los amigos de Job. Ellos estuvieron allí delante de Job. Ellos no entendían el conflicto que se desarrollaba y empezaron a señalar, a acusar, a condenar al pobre Job, como si no era suficiente el sufrimiento que tenía. Estos consoladores eran miserables. Ellos trajeron diciendo: juicio te está cayendo, juicio te merece porque te has portado mal. No entendían a Dios realmente. En el tema número 2 comprendimos la entrada de Eliú. Como este joven, después de escuchar los argumentos, no sabemos en qué momento en la conversación él entró, pero entró acabando con todo, reprendiendo a los sabios, a los conocedores. Dijeron: escuchen ustedes los sabios mis razonamientos. Y dice la Biblia que entró con violencia, con ira, con soberbia. ¡Wow! Creyendo que la sabía toda. Pero él tampoco entendía. Eliú realmente demostró más ira y por eso se encuentra allí, que dice: ¿sabe qué? Calladito se mira más bonito. Está hablando demasiado y está diciendo lo que no sabe. Él suponía, presumía saber las razones del sufrimiento de Job. Sin embargo, estaba equivocado. El tema número 3. Eliú defiende a Dios. Él dice: Dios es justo, lo cual es cierto. Dios no va a castigar a quien está bien. Por lo tanto, Job, tú andas mal, Dios te está castigando. Dios te está castigando y el pecador, la paga del pecado es muerte. Tiene que morir. Eliú estaba tratando de defender a Dios. Dios no lo defiende nadie. Él se defiende solito. Por lo tanto, usted y yo tenemos que entender que Dios es justo. Él hace juicio, pero más que eso, Dios tiene misericordia de todos los seres humanos. El enemigo de Job, que era el enemigo de Dios, estaba infringiendo dolor, sufrimiento, llanto, dolor y hasta muerte en la familia del siervo Job. Eliú estaba defendiendo a Dios. ¿De qué lo estaba defendiendo? Él entendía en parte, él ignoraba más de lo que sabía. Usted y yo no sabemos lo que no sabemos. Por lo tanto, algunas veces es mejor callar. Las cosas reveladas pertenecen a Dios. Y las ocultas, las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Y las ocultas pertenecen a Dios. Deuteronomio 29:29. En el tema número 4, comprendimos lo que es la irracionalidad del mal. No podemos entender, tampoco podemos explicar el origen del pecado. No podemos entender el origen del mal. Tratar de entenderlo, tratar de razonarlo, tratar de explicarlo, es consentir y aceptar el pecado como parte realmente de la vida. Y aunque es parte de la vida, no tiene explicación. Comprendimos que hubo un ángel, un ser creado por Dios llamado Lucifer, que era bueno en todos sus caminos. Era perfecto hasta que se halló en él maldad. Él quiso subirse en el trono de Dios, usurpar el lugar de Dios. Era perfecto, estaba cerca de Dios, pero se descarrió. ¿Cómo entender eso? No sabemos. Lo que sí sabemos es que se llenó de orgullo su corazón, se llenó de arrogancia. Y dijimos que los seres humanos tenemos virtudes y tenemos vicios. Nuestros hábitos buenos son virtudes y nuestros hábitos malos es nuestra vida viciosa. Y el diablo mentiroso se creyó su mentira, pensó que podía subir al cielo, al trono de Dios, y fue echado por tierra. Él estuvo en un lugar maravilloso. ¿Qué pasó? La Biblia dice, se corrompió. Dios no hizo al diablo, el diablo se hizo a sí mismo creyendo su propia mentira. Y esto nos lleva al tema número 5, el desafío de la fe. Los amigos de Job veían en parte, no entendían todo. De tal manera que al ver y pensar, ellos actuaron y dijeron: Job, tú estás mal, has caído, te has apartado de Dios, Dios te está castigando. Ellos no comprendían
lo que estaba sucediendo. Y aunque Job no se ofreció voluntariamente para sufrir, la pregunta que nos ocupa es entonces, ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué las cosas malas le pasan a los buenos? Esta es la pregunta que es una de tantas preguntas que siempre tendremos, que no vamos a entender la vida en esta vida. Por lo tanto, nuestra misión, tu misión, mi misión es creer, confiar y obedecer a Dios. Job creyó, obedeció y confió en el Señor. Y ese es uno de los tesoros del siervo Job. Y esta fue la lección número 10. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 11, cuyo título es Desde un torbellino. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado esta lección, ponle ahí abajo que te gusta, like. Déjanos tu comentario. Comparte esta lección. Si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú de bendición con esta lección en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por las lecciones de esta semana, porque no hay duda ninguna que en medio del gran conflicto podemos entender, Señor, que todo lo bueno viene de ti, que es el enemigo mentiroso que viene a usurpar, a matar, a destruir y a robar. Por lo tanto, Padre, queremos ponernos en tus manos para que nos bendigas, nos protejas, nos cuides de nuestro enemigo, que es tu enemigo, que nos defienda, Señor, que tome nuestro pleito y que como a Job, Señor, nos ayudes a serte fiel, a creer, a confiar y a obedecer en que tú guías nuestra vida, no importa lo que pase, Padre. En tus manos de amor nos ponemos, te rogamos que nos bendigas, en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.